Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Tráenos cosas que nunca hemos escuchado. Tráenos revelaciones profundas. Prepáranos para que nuestro corazón y nuestra mente lo puedan recibir y puedan activarse para producir los cambios que son necesarios para salir de las estaciones intermedias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Esta mañana voy a compartir un tema. Vamos a compartir un tema que se llama estaciones intermedias. Yo creo que este es uno de los temas más importantes para muchas personas. Para esas personas que están a la mitad de todo y a la mitad de nada. Aquellas personas que no se animan a avanzar, pero tampoco se animan a volver atrás. A esas personas que quedaron en la mitad de algo. Normalmente a las personas que quedan a la mitad de algo se las llama mediocres. Y Dios no nos llamó a ser mediocres, sino a alcanzar nuestro destino y nuestro propósito. Por eso abra su Biblia en Nehemías capítulo 4. Yo solo voy a leer el versículo 6, pero usted mantenga abierta su Biblia para poder seguirlo a todo el capítulo. Nehemías capítulo 6 dice, ¿lo tiene? Amén. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana. Fíjese lo que dice este versículo, es tremendo. Amén a esa hermana que no apagó el celular porque es primera vez que viene y no maneja bien su celular. Vamos a empezar de vuelta. La muralla fue terminada hasta la mitad, porque tuvieron ánimo. Normalmente si has llegado hasta la mitad de algo, es porque ha tenido ánimo. Ánimo significa fuerzas. Has tenido las fuerzas, has tenido el deseo, has tenido las ganas de empezar algo y has llegado hasta la mitad. Y esto es muy común que nos pase a todos. Que empecemos con muchas ganas, con muchas fuerzas, con mucho deseo, con mucha expectativa, pero a la mitad siempre nos pasa algo que nos pincha el globo, que nos desanima, que nos desinfla. Por eso, como te decía al principio, son muchas las personas que se quedan a la mitad de todo en sus vidas. A la mitad de sus sueños, a la mitad de sus proyectos, a la mitad de la construcción de una familia, a la mitad de sus negocios, a la mitad de sus ministerios en Cristo. Y saben que esto no es casualidad, es en la mitad cuando el enemigo ve que has tenido las fuerzas para llegar hasta la mitad de tu camino. Y es donde comienza su ataque feroz para que te desanimes y no continúes. Usted lo puede ver ahí en el capítulo que tiene abierta su Biblia, que justamente es en la mitad donde aparecieron los enemigos del pueblo de Dios. Apareció Tobías, apareció Sanbalat, empezaron a aparecer todos los enemigos
y hacer escarnio, dice Reina Valera, hacer burla, advertir amenazas de todo tipo, maldiciones, para que el pueblo de Dios no se desanime y no continúe la obra que había empezado. Estos lugares, cuando vos llegas a la mitad, es una estación intermedia. Y es justamente en las estaciones intermedias donde va a haber conflicto. Las estaciones intermedias son lugares de conflicto. Son lugares donde te vas a sentir tironeado entre dos pensamientos. ¿Nunca te has sentido tironeado por dos cosas? Ojo que a veces no te estoy hablando solo que te vas a sentir tironeado por las cosas de Dios y las cosas del mundo. No solo te vas a sentir tironeado por hacer el bien o por hacer el mal que te gusta. A veces vas a sentirte tironeado por dos cosas buenas. A veces yo me he sentido tironeado porque me encanta servir a Dios, venir a la iglesia, ministrar gente, predicar. Pero por el otro lado me siento tironeado por mi familia, por mis hijos que crecen, por mi esposa que necesitan también un esposo, un padre y necesitan que yo les dé mi tiempo. Estoy tironeado entre dos cosas buenas. Y a veces como no sé bien cómo organizar la mayordomía de mis tiempos, termino haciendo más una cosa, me ha pasado, dedicarme más a la iglesia y robarle tiempo que eran de mis hijos por darlo en un servicio. Estoy hablando que a veces nos tironeamos por dos cosas buenas. Y estás en la mitad de algo y son lugares donde vos te vas a debatir entre dos pensamientos. Y es ahí donde esa pelea entre dos pensamientos, entre dos ganas de hacer algo totalmente distinto, es ahí donde el diablo te está atacando. Lugares intermedios, lugares de conflicto. Por eso las estaciones intermedias pueden producir una crisis en tu identidad, hacerte sentir inseguro, irritable, inestable, desanimado, depresivo, etc. ¿Y todo para qué? Para que no sigas avanzando. Va a producir una crisis en tu alma, en tu espíritu, para que vos te detengas y no avances. Muchas veces cuando vamos camino a algo, pasamos por estos procesos intermedios. Porque una estación intermedia es un proceso que son necesarios. Dios ve que son necesarios que nosotros los atravesemos para que cuando lleguemos a nuestro destino estemos capacitados para lo que tanto construimos, por lo que tanto trabajamos. Porque hay gente que no llega preparada y ¿sabes qué? Termina arruinando lo que consigue. Porque no pasó por ese proceso, no se capacitó, no dejó que el proceso intermedio lo capacite para el éxito, para la victoria. Entonces cuando lo consigue lo arruina y ¿sabes qué? Como el juego de la oca, volver a empezar. Volver a empezar. Por eso los procesos intermedios nos producen un conflicto interior. Muchas veces cuando estamos ahí en la mitad y somos atacados en nuestros pensamientos y nuestras emociones, no sabemos si seguir o dejar. Y esto es lo que veo muchas veces en los matrimonios jóvenes, que en la mitad hacen una crisis que se terminan divorciando. Hay mucha gente que cuando llega a la mitad no sabe cómo seguir, no sabe cómo avanzar, no sabe si continúo o dejo. Nehemías, cuando llegó a la mitad de la reconstrucción de la muralla, empezó a ser atacado por sus enemigos. Tobías, Sanballat empezaron a burlarse, a hacerle amenazas de todo tipo, y esto empezó a hacer dudar al pueblo. Empezó a hacerlo dudar y hasta pensaron en desistir porque se desanimaron, perdieron las fuerzas.
Y muchas veces veo gente que se desanima a la mitad. No, pastor, yo ya no tengo fuerzas de seguir acompañando a mi hijo en la rehabilitación, porque parece que no avanza. Pastor, ya no tengo fuerzas para seguir peleando por mi matrimonio. Pastor, ya no tengo fuerzas para seguir con mi negocio en este país, con la crisis económica que existe. Pastor, yo ya no tengo fuerzas de seguir en este ministerio, de seguir sirviendo a Dios. Y de esta manera estos pensamientos, estos ataques que vienen a nuestra mente, muchas veces hacen que no terminamos lo que empezamos. ¿Está entendiendo? Que muchas veces no terminamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque el matrimonio es una creación de Dios. Es el plan de la humanidad, para la humanidad de Dios, la familia. Entonces muchas veces nosotros no cumplimos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Nunca se olvide que la reconstrucción de la muralla, ahí lo tiene, puede verlo, fue hecha con las mismas piedras de la muralla original. La muralla había sido destruida, quemada, y había que sacar las piedras, desempolvarla de un montón de escombros para volver a reconstruir. Ojalá puedan entender lo que estoy hablando, porque no se necesitan piedras vueltas para reconstruir algo. Cuando Dios tuvo que reconstruir nuestro matrimonio con la pastora, usó las mismas piedras. ¿Cuántos saben que según Dios somos piedras vivas? Somos piedras vivas. Y para restaurar y reconstruir nuestro matrimonio, usó las mismas piedras. No me cambió de mujer. Es la misma mujer. Pero, ¿sabes qué? Encima había que, con estas piedras, Dios iba a restaurar nuestro matrimonio, pero había mucho escombro todavía. Que limpiar, que sacar de nuestras vidas, de nuestras relaciones pasadas. Escombros que otros pusieron y que nosotros también pusimos. Y de esas piedras, Dios hizo algo nuevo. Y eso fue en un proceso intermedio. Porque hoy estamos muy bien, gracias a Dios. Pero tuvimos que pasar un proceso intermedio. Donde teníamos que prepararnos. Donde Dios debía trabajar con mi vida. Donde Dios tenía que trabajar con la vida de mi mujer. Somos las mismas piedras, pero no somos las mismas. Dios nos preparó para que esta vez lo que se construya no quede por la mitad. Por eso el enemigo va a atacar sobre tus debilidades, va a atacar sobre tus heridas, sobre todo las del pasado, para hacerte dudar si vale la pena seguir adelante. Para que tengas miedo. Sí, ¿no será que la historia va a volver a repetirse? Para que te llenes de dudas. Pero las estaciones intermedias son las que te capacitan para la victoria. Miren, a muchos de ustedes los veo el domingo. Y los vuelvo a ver el otro domingo. Pero en el intermedio, en toda la semana, ¿qué les pasó? ¿Hubo conflictos? ¿Tuvieron problemas en su casa? ¿Pasó algo en ese intermedio que yo lo veo de domingo a domingo? Porque no solo va a haber conflictos, sino también va a haber distracciones que va a hacer que usted no avance hacia el destino profético, hacia el destino que Dios preparó para su vida. Y el enemigo es especialista en llenar los procesos intermedios de todo tipo de distracciones que nos desenfoquen del objetivo de Dios para nuestra vida o de nuestro propio objetivo. ¿Qué pasa a usted en la semana? ¿Está enfocado en los propósitos de Dios?
o solamente se acuerda que, el domingo tengo que ir a la iglesia. El miércoles tengo que ir a la barca. ¿Y el resto? Por eso quiero decirte que muchas veces las mejores cosas que te van a pasar en la vida van a llegar en la estación intermedia. Lo vuelvo a decir. Las mejores cosas que te van a pasar en la vida te van a suceder en la estación intermedia, mientras vas camino hacia tu destino. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces no sabemos disfrutarlas. Muchas veces no disfrutamos. Usted sabe, por ejemplo, el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, pero su destino no era el desierto. Su destino era la tierra prometida. Pero hubo cosas hermosas. Dios se les presentó. No querían la presencia de Dios. Dios les hacía comer pan del cielo y se quejaban de lo que comían. Dios, no sé, lo que quiere, se movía en medio de ellos como una nube, como una columna de fuego. Su ropa no envejecía, ellos no se enfermaban, pero se quejaban. Se quejaban todo el tiempo y murmuraban contra los líderes. Muchas veces no saben disfrutar las cosas que tiene una estación intermedia. Miren, esta semana, sin ir más lejos, escuché a muchos, no sé si usted escuchó a alguien, pero yo escuché a varios hermanos. No veo la hora que termine este año. No veo la hora que termine el 2022. No veo la hora que empiece el 2023. ¿He sido yo el único que escuchó esto? ¿O usted también escuchó alguna vez? Miren, muchos están diciendo, no veo la hora que termine este año, que el año que viene va a ser distinto. Eso espero para todos, que sea distinto. Posiblemente haya sido el peor año de tu vida. Pero ¿sabes qué? Te estás perdiendo todo lo bueno que todavía tiene este año. No veo la hora que llegue el verano. Y te estás perdiendo la primavera con sus colores, con sus flores, con sus olores, esperando el verano. Yo creo que cada estación tiene cosas hermosas. Y a veces por esperar, no veo la hora que llegue la estación que sigue. Te pierdes la estación intermedia. Miren, yo soy de esos. ¿Usted sabe lo que voy a hacer esta noche? Esta noche yo ya empiezo a orar y a pensar qué voy a predicar el domingo o el viernes. Ya mi mente está pensando en el sermón que viene. Es más, si viene alguna de las personas que he ministrado esta semana, saben que yo ya lo estuve ministrando con este tema. Porque mi mente ya se enfocó. Yo ya no estoy pensando en este sermón, yo ya estoy pensando en el que viene. Y en el intermedio hay una semana. Y me puedo olvidar de disfrutar mis hijos, mi esposa, mi familia. ¿Todo por qué? Por estar enfocado en el domingo que viene. Obviamente, a mí me encanta eso porque no me gustaría venir, y a ustedes tampoco, yo me pare aquí, Espíritu Santo, dime que voy a predicar, y abro la Biblia, esto tocó. Yo creo que no sería respetuoso para ustedes. Aparte, yo quisiera que Dios me hable, que Dios me dé un mensaje, que lo pueda preparar, para que lo pueda hablar de una manera que usted lo pueda entender. Porque si yo le predico de una manera elevada y usted no entiende lo que Dios le quiere hablar, usted dice, che, qué lindo, pero no entendí nada. Y si usted no entiende lo que yo le transmito de parte de Dios, usted no lo aplica en su vida. Entonces va a venir el domingo que viene con el mismo problema, igual que como vino hoy. Porque usted no puso en práctica lo que Dios le habló. Por eso atravesar el intermedio es lo que te va a dar el éxito. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Solo cuando pasas la mitad te encaminas al éxito. Nunca en la mitad va a estar el éxito. El éxito está cuando llegues.
pero tienes que pasar. Mire, cuando pasas la mitad, este es el momento más crítico muchas veces, el más difícil, pasar por el intermedio, pasar por la mitad. Pero atravesar el intermedio es lo que te va a dar la victoria, te va a dar el éxito. El intermedio es el lugar que sabes que no puedes volver atrás y que debes sí o sí seguir adelante, si no te estancarás para siempre. Muchos quedan estancados en el intermedio porque no saben cómo seguir o porque no tienen fuerzas, se desanimaron, perdieron las ganas o porque tienen miedo al futuro. Pero ¿sabes qué? Si vos quieres las bendiciones y la victoria de Dios en tu vida, no puedes volver atrás. Amén. Dele un aplauso a Dios. Aleluya. Ahora que con esta introducción aprendió lo que es la estación intermedia, abra su Biblia en Génesis capítulo 32. Espero que esté queriendo palabra, ¿no? Génesis 32, 22. Dice así. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ponelo en otra versión para que lo puedan entender las palabras con más claridad. NBI, ponelo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el que el tendón se le contrajo. Amén. Bueno, lo que te voy a hablar en este pasaje, porque puedo haber elegido muchos, pero este es el que más me gustó para ejemplificar lo que es una estación intermedia. Mire, Jacob ya no puede volver atrás. Jacob no puede, porque él viene huyendo de la casa de su suegro Labán, el lugar donde había sido su refugio por muchos años, muchísimos años. Allí conoció a sus 2 esposas, allí tuvo 11 hijos, o sea, pasó mucho tiempo. Y adelante de esta historia, usted conoce este pasaje que es muy conocido, él está por encontrarse con su pasado. Viene escapando de la casa de su suegro para encontrarse con su hermano Esaú, que la última vez que lo vio, lo perseguía para matarlo. Pero él quería avanzar. Y él sabía que no había futuro si no encaraba a su pasado,
hablaba con él y le ponía un punto final a todo para poder seguir adelante. Porque muchos hemos querido seguir adelante en nuestra vida sin poner un punto final a cosas no resueltas en nuestro pasado y así nos ha ido. Que no hemos podido y hemos terminado llegando a la mitad de todo o de nada. Y nunca poder alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros o nuestros deseos. No los podemos alcanzar, quedamos ahí a la mitad. En esta estación intermedia, Dios se encontró con Jacob. O quiere decirlo al revés, Jacob se encontró con Dios. ¿Estás en medio de un conflicto? ¿Estás en medio de un problema? ¿Estás en tu vida en medio de una crisis, en medio de dos pensamientos que no sabes si seguir, si continuar casado, separarte, si seguir adelante, volver atrás? Bueno, si estás en el medio de todas estas cosas y en crisis y en conflicto, estás en el lugar indicado para tener un encuentro con Dios. Estás en el lugar indicado para tener un encuentro con Dios. Miren, esto es hermoso porque de pronto Jacob se encuentra en esta estación intermedia, orando para que Dios lo ayude. Y Dios se encuentra con él para pelear con él. Porque muchas veces nos encontramos en estas estaciones desesperados. Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, tiende una mano y baja Dios a pelear con nosotros, porque lo que quiere Dios es cambiarnos. Porque Dios sabía que si Jacob seguía, como su nombre lo indica, siendo un engañador, un mentiroso, un estafador, iba a arruinar su futuro. Por eso tenía que luchar con él hasta poder transformarlo totalmente. Porque un encuentro con Dios va a hacer que nunca más vuelvas a ser la misma persona. Pero la mayoría de las personas no tienen encuentros con Dios. Tienen encuentros con una iglesia, con un pastor, con una hermana de la iglesia. Pero ¿cuántos tienen esos encuentros transformadores, esos encuentros con la gloria de Dios, con su presencia? Miren, los que hemos tenido un encuentro con Dios, nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Por eso a mucha gente les cuesta entendernos, que podamos haber cambiado, que no nos importen cosas de atrás, que podamos haber perdonado lo imperdonable, que podamos, no sé si usted me está entendiendo, pero los que hemos tenido un encuentro con Dios, no somos las mismas personas. Y Jacob tuvo un encuentro con Dios y nunca volvería a ser el mismo. Nunca volvería a caminar la vida de la misma manera. Mire, un encuentro con Dios en el lugar intermedio, tu vida va a cambiar para siempre. Versículo 30, si lo ponen al versículo 30 ahí en pantalla. En la versión Reina Valera dice, fue librada mi alma. He visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mi alma fue hecha libre. Mire, esto es importante porque este encuentro con Dios, esta pelea con Dios, ¿y con qué hombre? Con Él mismo. Muchas veces vamos a tener que pelear con nuestra propia humanidad, con nuestra propia forma de razonar y ver la vida, con nuestros sentimientos. No solo estaba luchando con Dios, estaba luchando consigo mismo. Y quiero decirte, su alma fue librada ¿de qué cosa? De su pasado, de su miedo, de su dolor, de sus inseguridades, de todo. Y ahora que había sido librada su alma de todas esas cosas malas que había, entonces ahora podía seguir adelante. Ahora podía superar la estación intermedia. Ahora podía avanzar. Yo no sé si usted está entendiendo, pero que yo estoy seguro que si Dios trajo esta palabra es porque muchos se encuentran en estaciones intermedias
Y esa estación intermedia te va desgastando, te va agotando todas las fuerzas. Empiezas a tener miedo, empiezas a tener tristeza, empiezas a llorar de la nada, empiezas a deprimirte, empiezas a pensar que no tiene sentido seguir viviendo y no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero ahora Dios está ahí trabajando. Porque, ¿sabes qué? Dios no sacó a Jacob de la estación intermedia. Jacob salió solo. Salió cojeando, pero salió solo. No lo llevó en brazos. Porque muchas veces, Dios, haceme pasar este problema, esta crisis, llévame a otro lado, haceme a superarla. Dios te va a cambiar, te va a dar la fuerza para que vos solo la superes. Mire, Jacob pidió a Dios, Dios bendíceme, y Dios le rompió la cadera. Cuando uno lee estas cosas, Dios bendíceme, ¡pah!, lo descaderó. Mire, por eso a veces mucha gente no quiere encontrarse con un Dios que sabe hacer las cosas, porque somos nosotros los que no queremos cambiar. Pero con un encuentro con Dios, muchas veces va a romper cosas que están dentro nuestro para que podamos seguir avanzando, salir de nuestro intermedio y alcanzar la victoria y la bendición que tanto soñamos. Pero porque, mire, hay tantas cosas en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y cosas que traemos hasta de herencias que tienen que ser rotas. Porque muchas veces son estas cosas las que nos impiden avanzar en la vida. Son estos miedos, estos temores, es todo esto que traemos. Hasta que Dios no lo rompa, nosotros no podemos avanzar en bendición, en victoria. Versículo 29, al final de este versículo dice que Dios lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? Dios lo bendijo en la estación intermedia. Ojalá puedas entender esto, que Dios no te va a bendecir al final, Dios te bendice en la situación en que te encuentras, en medio de tu conflicto, para que avances en bendición y en victoria. Mire, es en la estación intermedia donde Jacob recibió la bendición para su destino. No la recibió al final, ahí, en la estación intermedia. Mire, yo creo que a partir de hoy muchos van a empezar a valorar el proceso intermedio que están viviendo, al estar en el medio de todas estas cosas. Mire, cuando después Jacob se va a encontrar con Esaú, ¿sabe qué va a hacer? Iba con miedo, porque la última vez que lo había visto, los ojos estaban rojos de venganza y quería matarlo. Pero cuando lo ve, Esaú es el que corre, lo abraza, le da un beso y le dice, hay paz entre nosotros. ¡Wow! ¿Lo está entendiendo? Que todo esto no pasó ahí, sino que Dios lo acomodó en la estación intermedia. Porque lo que nosotros vamos a disfrutar después, Dios lo hace en la estación intermedia. Cuando nosotros nos dejamos procesar en la estación intermedia, cuando dejamos que Dios rompa todo lo que tiene que ser roto en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabes qué? Nosotros avanzamos y ya todo está allanado por Dios. Dios ya lo preparó. No fue que ahí lo tocó a Esaú. Esaú había sido tocado mientras Abraham era descaderado. Versículo 26.
despiértame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Dice, rayaba el alba, dice la versión Reina Valera, y aquí dice, está amaneciendo. Miren, ¿cuántos quieren un nuevo día para sus vidas? Un nuevo día comienza a las 0 horas. ¿Cuántos saben que un nuevo día comienza a las 0 horas? ¿Cuántos saben que a las 0 horas todavía es de noche? Y que no hay diferencia con la noche anterior de tu vida y este nuevo día sigue siendo de noche. Yo quiero decir que esos procesos, esas noches, un nuevo día empieza de noche y eso es un lugar intermedio hasta que amanezca. Y los lugares intermedios son lugares donde Dios te va a procesar. Es ahí, en esas horas de la noche, donde vas a aprender a luchar con vos mismo y a luchar con Dios. Y vas a aprender a luchar con Dios, y vas a aprender a hablar, y vas a aprender a orar, y vas a aprender a interceder, y vas a aprender un montón de cosas para estar listo cuando salga el sol. Esta estación intermedia es la que te va a preparar. Ya estás en un nuevo día. Ahora lo que quiere es que te amanezca. Porque la noche de un nuevo día en nada se diferencia de la noche del día anterior. Dios quiere un amanecer. Un amanecer. Pero es en ese periodo intermedio donde sos transformado y bendecido para un nuevo mañana. Amén. Versículo 32 dice que le tocó el tendón, la coyuntura, y lo descaderó, la coyuntura de la cadera. Cuando le tocó la cadera, escuche bien esto que vamos a hablar, el tendón, fue para que este cabezón de Jacob, este que se había acostumbrado con su habilidad, su inteligencia, el chamullo que tenía, mentiroso, estafador, engañador, y sabía cómo salir de los problemas en que se metía, ahí haciendo una finta. Dios lo tocó para que esta vez, cuando salga de la estación intermedia, él camine de una manera diferente. Ahora iba a tener que caminar apoyándose en las promesas de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir. A partir de ahora, él va a tener que caminar apoyándose en su vara. ¿Qué era la vara? O cayado, o bastón. La vara, hace 5.000 años, donde no había celulares, ni papel, ni lapicera, ni agenda, ni computadora, era en la vara donde se anotaban las promesas de Dios. Y en esa vara estaban todas las promesas que habían sido hechas a su abuelo Abraham, a su padre Isaac y también a él. Entonces ahora iba a caminar apoyándose en las promesas. Mire, por favor, póngame Hebreos 11:21. Hebreos 11:21. Es tremendo lo que dice este pasaje que habla de los héroes de la fe, porque dice que Abraham, apoyado en su vara, bendijo a sus hijos y a los nietos, que eran los hijos de José. ¿Lo tienen? Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Ahí si quieren aprender a adorar correctamente. ¿Y cómo adoró? Apoyado sobre el extremo de su vara. Bordón dice ahí, pero es vara. ¿Sabes qué? Él empezó a bendecir a su descendencia apoyados en las promesas de Dios.
Empezó a adorar a Dios apoyado en las promesas de Dios. Mire, esto es importante porque muchas veces nosotros cuando caminamos ahora como cristianos, en vez de caminar apoyados en las promesas de Dios, caminamos apoyados en la plata que tenemos, en los recursos que tenemos en el bolsillo, o en las amistades, o en las conexiones, o en nuestras capacidades. Pero son muy pocos los cristianos que caminan apoyados en las promesas de Dios. Por eso les cuesta mucho entender a los que caminamos apoyados en las promesas. No la van a ver, ni viendo lo ven, porque ellos todavía caminan apoyados en sus conocimientos, en su inteligencia, en sus habilidades, o aún en los dones, pero no saben caminar apoyados en las promesas de Dios. ¿Cuál era la tendencia de Jacob toda su vida? La tendencia de Jacob era escaparse, correr y escaparse de sus problemas. Mire, yo he tenido una etapa de mi vida que me costaba enfrentar mis problemas, vivía corriendo y escapándome lo más lejos posible de mi problema. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Bueno, Jacob era una de esas personas que vivía corriendo para escaparse de los problemas, de sí mismo, de sus relaciones, de las cosas en que se metía, de sus negocios. Pero ahora cojo, no podía escaparse. Ahora iba a tener que aprender a enfrentarlo apoyado en las promesas de Dios. Porque ahí está la victoria. La victoria no está cuando nos apoyamos en nuestra naturaleza humana, en nuestras capacidades, sino cuando aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a apoyarnos en sus promesas. Mire, una persona apoyada en las promesas de Dios aprende a ver todas las cosas de una manera espiritual. Una persona que no se apoya en las promesas de Dios ve todo de una manera natural, humana, carnal, y muchas veces hasta demoníaca. Le cuesta ver cambios o aceptar cambios en las personas. Y por eso mucha gente se queda detenida en esta situación intermedia. Porque es en la situación intermedia se vuelven resentidos, quejosos, murmuradores, buscan la paja en el ojo ajeno y no son capaces de sacar la viga del suyo. No se animan a avanzar y es más, se convierten en piedra de tropezo para aquellos que quieren avanzar en su vida. Y mire bien lo que le voy a decir, se convierten en esos perros del hortelano que no comen y tampoco dejan comer. Por eso he visto a veces en las iglesias a muchos hermanitos y hermanitas que todavía no tuvieron un encuentro con Dios. Son hermosos siervos, buenas personas, vienen a la iglesia, tienen servicio, pueden estar al frente de una barca o lo que sea, pero como no han tenido un encuentro con Dios, vos los escuchas hablar y todavía hay murmuración, hay queja, hay crítica, siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Y son personas que empezaron bien, pero se quedaron a la mitad. Empezaron espectacular. No sé si alguna vez te ha pasado, por lo menos a mí me pasó en la secundaria, ¿visto esos que parecían y los que prometían que iban a ser los primeros, los mejores, los súper profesionales? Y hoy los ves y ves que no llegaron, la mayoría de ellos, a cumplir ninguna de esas expectativas. No llegaron a cumplir las cosas que pintaban. ¿Y saben por qué? Porque se quedaron a la mitad.
a la mitad de todo. Y Dios me trajo esta palabra y me la trajo con mucha lucha y con mucha lucha con Él, porque primero me tenía que hacer avanzar de cosas donde estaba detenido. Porque yo no te puedo predicar si estoy detenido en un intermedio. Y muchas veces Dios de vez en cuando me procesa. Porque Dios te lleva de gloria en gloria. De una vez que alcanzas una cosa, Dios ya te está dando otra. Pero una vez que las terminas. No seas como esos chicos que no terminas de comprarle un regalo y ya te están pidiendo un regalo nuevo. Ni siquiera lo han usado un día y ya están pidiendo un regalo nuevo. No tiene medio año el celular y ya quieren el modelo nuevo. Hasta que no terminas, Dios no te da algo nuevo. Dios a la gente que se queda en la mitad, a los mediocres, a los que no saben seguir adelante de sus estaciones intermedias, Dios no le va a dar algo nuevo. Sí lo va a esperar que aprendan a avanzar. Sí lo va a procesar de donde están para que aprendan a seguir adelante. Pero hay gente que no se deja procesar por Dios y ya está queriendo avanzar y ya quiere crecer. ¿De qué te sirve un título en la iglesia si en la vida espiritual no sos más como Dios? Hay cosas que están en tu intermedio que no te van a gustar enfrentarlas y que vas a llorar y hasta lágrimas de sangre van a caer de tu cabeza, como le pasó a Jesús al momento de enfrentar la cruz y la muerte maldita que le esperaba. Muchas veces las cosas que Dios nos va a mostrar que van a estar dentro nuestro para poder avanzar hacia el destino que Él ha preparado, no nos va a gustar. La cruz no le gusta a nadie. A veces hay situaciones que vamos a tener que enfrentar para poder crecer, para poder madurar, para poder dar vuelta una página de nuestra vida, para poder superar el pasado y avanzar libres para tener un nuevo comienzo, para tener un nuevo amanecer. Yo no sé lo que estás pasando. Si estás en medio de un conflicto, de algo tan crítico que te duele todo, pero quiero decirte que vas a seguir ahí si no avanzas. Y para avanzar, a veces Dios va a tener que romper cosas que hay en nuestro interior. Vamos a tener que tener un encuentro con Dios. Hay que buscar y clamar a Dios para poder tener. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en este tiempo he decidido apoyarme en tus promesas y no en mis fuerzas. Pero a veces para poder hacerlo, para poder confiar en esas promesas que me permitan avanzar de mi estación intermedia, necesito fuerzas especiales del Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Santo Espíritu a nuestros corazones y nos dé las fuerzas, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción para cambiar nuestras vidas, para sanar nuestras heridas del pasado, para liberarnos de todas aquellas cosas que nos tienen cautivos, para abrir prisiones, para declarar que viene un nuevo tiempo, un año agradable en el Señor. Yo declaro que recibo en esta mañana, a través de esta palabra, las fuerzas espirituales que necesito para seguir adelante. Que me van a permitir avanzar más allá de esta estación intermedia donde estoy varado hace mucho tiempo y ya no sé cómo seguir. Ya no sé qué camino hay que tomar para continuar. Oh Rabashe Karabakia. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, las fuerzas que necesitas para avanzar del lugar donde estás detenido. Y yo declaro que si te animas
a tener un encuentro con Dios y dejar que Él cambie no solo tu manera de caminar, cambie tu nombre, para que ya no te llamen Jacob, engañador, estafador, sino que Dios te ponga un nombre nuevo. Ahora eres mi príncipe. Yo declaro que en los planes de Dios, Él nos ve como príncipes, como reyes y como sacerdotes, no como gente detenida a la mitad de su vida, que no consiguió nada, que no consiguió la felicidad y la alegría que esperaba tener ya a esta altura. Por eso en esta mañana te bendigo, te bendigo, te bendigo para que recibas las fuerzas que necesitas para seguir avanzando en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.